Bienvenidos a un episodio más de Surfers de la Matrix. Estoy aquí con Marianela Cataño y yo soy Leo Madrigal. ¿Cómo estás, Marianela? Estoy excelente y emocionada por el tema del día de hoy en este episodio, que es acerca de la espiritualidad y o religión. ¿Hay diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Qué quiere decir cuando decimos que somos religiosos o cuando decimos que somos espirituales? ¿Hay espirituales religiosos? ¿Hay religiosos espirituales? ¿Hay solo espirituales? ¿Cómo es esto en la Matrix y cómo lo llevamos día a día? Es lo que vamos a tratar de aclarar y esclarecer en este episodio, y sugiero que para empezar a tener un poquito más de claridad nos vayamos al diccionario a ver qué quiere decir la palabra religión y qué quiere decir la palabra espiritualidad. Aquí tengo mi diccionario a la mano. Y religión dice conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o varios dioses. Y vamos a ver qué es espiritualidad. Espiritualidad tenemos dos. Una, cualidad de las personas o de las cosas espirituales. Y la segunda es conjunto de los principios o actitudes que configuran la vida espiritual de una persona o de un colectivo. Me llama mucho la atención que en la definición de religión es conjunto de creencias. Y todo el tiempo en Surfers de la Matrix estamos hablando justo que en la Matrix lo que hay son creencias, ¿no? Entonces, la religión tiene creencias. Y cuando hablamos de espiritualidad, en el diccionario dice estas dos palabras que me llamaron la atención, que es actitudes, Ujú. y antes dices otra, esa fue la segunda definición, y antes dices otra que es cualidad, Principios. cualidad, principios y cualidades, ¿no? En la primera definición es cualidad de las personas y en la Cualidad. segunda es conjunto de principios o actitudes. Exacto. Fíjate cómo es creencias en religión y principios en espiritualidad. Entonces yo creo que podrían tener que ver una con la otra, pero no son lo mismo. Es decir, por ejemplo, yo voy a hablar de mi caso. Yo me eduqué en una religión que fue la religión católica, es decir, mi familia la practica y crecí con esta religión. Y a los 18 años decidí que iba a emprender mi camino hacia encontrarme a mí misma y lo que más me hiciera resonancia o me hiciera sentido en cuanto a lo espiritual o en Ok. cuanto a la vida de la creencia de un Dios, ¿no? Porque Ujú. también eso lo relacionamos ambos conceptos con Dios, con una divinidad, tanto lo espiritual como la religión. Entonces, yo dejé de practicar la religión totalmente, mi familia la practica y yo considero que mi familia es espiritual y Ujú. practicante. Ok. De una Y yo, religión. de una religión, yo soy nada más espiritual, ¿no? O Ajá. sea, porque creo en Dios, porque sí mi vida está basada en un camino espiritual, que es lo que compartimos en Yo Yoga. Sin embargo, no practico una religión. Y yo conozco, no sé, ahorita quiero saber tu caso, Leo, y de tu familia, porque muchas veces somos los que nos salimos del huacán, pero, ¿no? Pero yo conozco muchos individuos que practican religiones y que son cero espirituales. Claro, sí, sí, sí. Digo, hold your horses con ese concepto porque creo que vale la pena también hablarlo al rato. Y regresando a tu pregunta número uno, pues yo creo que un poco igual que tú. De hecho, yo estuve en toda mi infancia bajo la doctrina católica, pero desde un punto de vista practicante relajado, digamos. O sea, que vas a misa los domingos, o sea, primera comunión y todas esas cosas de costumbre y tradiciones. En secundaria y prepa y la universidad estuve en una escuela del Opus Dei. Entonces, son súper, súper, súper ortodoxos, bueno, no ortodoxos, sino tradicionales en la parte de la religión católica. Y yo era, o sea, llegué a meterme muy, muy adentro, o sea, ser muy creyente, muy practicante de misa una vez a la semana, entre semana, cosa que ya es high, más en chavos. Y yo creo que, y me tardé como, pues, alrededor de unos 10 o 12 años más que tú en llegar a conectar con la espiritualidad sin practicar una religión. Y justo fue porque me empecé a hacer preguntas de, oye, pero a ver, o sea, y creo que las preguntas iban más sobre la institución que sobre la religión. Entonces yo me empecé a hacer un chorro de preguntas que decía, oye, pero a ver, si Dios dice esto, pero luego los padres te dicen el otro, y así como que había cosas que yo decía no me están haciendo sentido, y siempre llegaba alguien y me decía, es que es cuestión de fe, ya.
dogma de fe. Entonces ya hay, tú créelo al 100. Y era como, no lo sé, Rick, no, no me la estoy comprando. Y al final yo sentía que había algo ahí que no me cuadraba y empecé a buscar la espiritualidad y no me acuerdo si platiqué en el primer episodio toda mi historia de cómo me llegó la espiritualidad de golpe a mi vida, pero bueno, el punto es que empecé a buscar y sí, sí, hoy me considero una persona espiritual, más no religioso. Quisiera poner sobre la mesa esto de lo espiritual slash, o sea, diagonal, espiritualidad, porque Ok, espirituales somos todos. ok, O buen sea, punto. practiquemos o no una religión, practiquemos o no un camino de entendimiento, de conocimiento, de lo que tú quieras, todos somos seres espirituales, porque todo es mental, porque todo es vibración, todo es energía. Ujú. Y si todo, sin excepción, es energía, vibración, bla, 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 entonces somos espíritu. Ok, Es claro. parte de nuestra entidad. Todo lo que vemos, como lo hemos dicho en otros episodios, lo que vemos, lo que percibimos con nuestros sentidos perceptivos, pues es efecto, es decir, la materia es efecto, pero parte de los fundamentos de la física cuántica es que todo está en vibración, todo se está moviendo, por lo tanto la materia existe, pero no es real, o sea, si te vas al fondo, 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 es movimiento, es Mm, vibración, ujú. espíritu, por lo tanto. Entonces, estamos hablando de que todos por naturaleza, lo creamos o no, lo sepamos o no, todos somos seres espirituales. ¿No? De espíritu, contenemos en Ujú, nosotros ujú. espíritu. Ahora, cuando nosotros estamos en un camino de querer saber más, de querer encontrar respuestas, de investigación, de autoconocimiento, entonces nos llamamos a nosotros mismos como adjetivo calificativo, somos seres espirituales. O luego hasta en las aplicaciones de citas, ¿no? Sí. En Bumble te dicen que puedes escoger, ¿no? Puedes escoger si cristianismo, no sé qué, o espiritual. Ajá, ¿No? yo me puse espiritual. Claro, yo también, o sea, pones, soy espiritual, que quiere decir que estás como un poco de mente abierta, ¿no? O sea, estás Ajá. también dispuesto a conocer más, saber más, y eres alguien que sí está basando su vida en un entendimiento que está fuera de una religión, es decir, de un sistema de creencias que se te imponen en el cual se te crea también un paradigma, ¿no? Porque la mayoría de las religiones, o por lo menos voy a hablar de la que conocí, que fue la católica, Ujú, te infunden el miedo, miedo a Dios. Y ujú. entonces no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello porque Dios te castiga, ¿no? O sea, o vas a recibir tu merecido, o es pecado, y entonces creas tu vida a partir de tenerle miedo a lo que se le llama Dios, que es alguien además fuera de ti. Claro, que eso para mí, o sea, eso fue una de las principales cuestiones que me pusieron a mí a dudar, porque yo decía, por ejemplo, primer ejemplo era que me decían, no, es que no te vas a confesar, y yo, pues, ¿por qué le tengo que decir al padre? O sea, si supuestamente Dios nos escucha todo el tiempo, ¿por qué le tengo que decir a un padre mis pecados? Si se los puedo decir directamente a él, pues le hablo con él, le digo, oye, pues perdóname por esto y esto y esto, o sea, la cagué y ya, o sea, me va a perdonar, ¿no? No, pero entonces era como, y cositas así. Entonces, sí, al final de cuentas, esos puntos que mencionas son como los principales detalles que creo que los que hemos estado dentro de esta religión y nos hacemos estas preguntas, nos salimos de ahí y nos volvemos más hacia la parte 100% espiritual, digamos. Y ahora, no hay una manera correcta o incorrecta de vivir tu espiritualidad, ¿no? O Ujú, sea, ujú. creo que lo que haga sentido para cada individuo es lo que es valioso para cada individuo y es súper respetable, ¿no? O sea, yo te digo, lo comparto abiertamente, mi familia, de parte de mi mamá, es absolutamente religiosa y creo firmemente porque los veo y los veo cómo viven su vida Ujú. y son espirituales también 100%, es decir, siguen esta fe en su religión, sin embargo también son buenas personas, son seres de bien, actúan desde el corazón, son generosos, compasivos, ¿sabes? O sea, digo, de alguna manera pues de ahí vengo y he tenido buenos valores porque mi familia ha decidido elegir ese camino y les funciona muy bien. Exacto. Entonces, creo que de verdad lo que decía el Benemérito de las Américas del respeto al derecho ajeno es la paz, o sea, sí Ajá. creo que el respeto a las creencias del otro
es lo que va a hacer que incluso dejen de haber guerras en Palestina y toda esa parte del mundo, ¿sabes? O sea, yo tengo derecho a creer lo que yo quiera creer y si mi Dios es tal o cual, está perfecto, ¿sabes? No tiene que ser el mismo que el tuyo, si a ti te hace sentido. Claro, claro, claro. Siento que la polémica se crea cuando en una conversación o con amigos o incluso con tu propia familia hay una diferencia del concepto que tengamos de Dios. Cuando alguien en tu familia practica una religión y tú ya no, yo lo viví Ujú, ujú. con la mía, no sé si a ti te pasó, pero es como pongámonos de acuerdo en qué es Dios para ti, qué es Dios para mí y quedémonos contentos o como dicen, o nunca vuelvas a hablar ni de religión, ni de política, ni de, ¿no? Ni de fútbol, ¿no? Exacto. Porque son temas muy porque son temas muy controversiales por lo mismo de la creencia que tiene cada quien al respecto y somos, siento, los humanos, poco tolerantes con eso. Ok, sí, sí, sí. Fíjate que en mi caso no hay discrepancia, por lo menos en mi núcleo familiar. O sea, ellos siguen siendo, practicando la religión católica. Creo que en general pues, somos muy relajados en eso. Pero creo que a la gente le va bien cuando y creo que esto se conecta con lo que dijiste hace rato, del tema de si tú eres una persona religiosa y espiritual, creo que al final de cuentas vas a conectar con otros seres que viven su espiritualidad. Entonces, si tú eres una persona religiosa sin espiritualidad, o sea, que solo sigue las normas de la religión porque tienes que seguirlas, ahí es donde creo que puede haber una discrepancia con otras personas, porque pues no lo ves desde el fondo. Al final de cuentas, lo que yo creo y he investigado es que hay una relación entre la mayoría de las religiones y en su fondo, pues todas tratan de lo mismo, o sea, tratan de llegar a donde mismo, o sea, tratan pues vivir una vida bien, una vida de calidad o una vida bajo ciertas normas y con el objetivo de llegar a un punto más allá, que puede ser el cielo, puede ser la elevación, puede ser el nirvana o whatever. Entonces, cada religión tiene su punto. Entonces, al final de cuentas, todas parten de donde mismo. Ahí, como tú lo dijiste hace rato, donde se dan en la madre es cuando no se ponen de acuerdo. Entonces, si no se ponen de acuerdo, empiezan las guerras, empiezan las discrepancias y pues ya, valió. Ajá, todos los caminos al final, como dice también el dicho, ¿no? ¿Qué tal hoy estoy de dichos? Todos los caminos llegan a Roma. Honestamente, creo que la ciencia del ser, me refiero a toda la base de lo que están hechas también todas las religiones, es encontrarte a ti mismo y encontrar una manera de vivir, como ya lo dijiste tú, Leo, pues una manera de vivir buena, ¿no? Y una buena calidad de vida y un buen entendimiento. Yo con lo único con lo que difiero es em, con mala interpretación Ujú. de cada individuo que tiene en su corazón conflicto con que otros individuos tengan otras creencias, ¿no? Ok, Porque creo que ahí es donde empieza como el querer imponer, ¿no? Y ok. entonces yo quiero imponerte mi creencia al respecto de Dios, por ejemplo. Y entonces a lo mejor tú dices, sí, no, pero yo no creo eso, ¿no? Y entonces, no, pero es que tú, ¿no? Y entonces ahí yo creo que se empieza a crear conflictos innecesarios cuando el mundo de cada individuo es creación de sí mismo, ¿no? Si yo creo mi universo, entonces en mi universo puede existir el Dios que yo quiera, Ujú. punto, ¿no? Yo invitaría a otros individuos que quizás estén escuchando este podcast en este momento a que no solamente sigan las creencias de su religión, si es que practican religión o de cualquier camino espiritual que tengan, que no las sigan por seguirlas. Es decir, porque me las impusieron de niño y entonces me dijeron que así es y no me lo cuestiono. Yo invitaría con este episodio a cuestionarse a la gente, pregúntense cosas, pregúntense de dónde, por qué creen lo que creen, por qué piensan de Dios lo que piensan, qué piensan de Dios, reconocen a Dios en ustedes mismos, o sea, ¿para qué? Para que puedas tener más, a lo mejor no quiero que se malinterprete esto que voy a decir, pero que puedas tener más control de tu vida. Y más control de tu vida no me refiero a que seamos unos control freaks, sino a más control sobre tus experiencias buenas
evitando malos momentos, evitando el dolor y la depresión y las caídas, y porque sí va a haber de todo, ¿no? De todo en esta vida, pero que sea lo más pasajero posible para que nada más digas, ah, sí, tenía que entender esto, esta era la lección atrás, ah, perfecto, y sigas con tu vida y que no se vuelva una vida traumática porque tienes demasiado miedo, porque a lo mejor de niño te inculcaron que Dios, hay un Dios, ¿no? Y hay Ujú. un diablo y te vas a ir al infierno, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que yo diría, bueno, quizá es bueno cuestionarte, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, una de las preguntas que lanzaría es, ¿qué es Dios? ¿Es un qué o es un quién? Buenísima pregunta. Justo estuve ahí revisando algunos videos y documentos y eso, y pues, ha habido tantas personas que se han preguntado, tantas personas, filósofos importantes. El primero que estaba viendo es Platón, o sea, que está cuestionando todo este rollo de quién es Dios, y así te puedo mencionar, y pues todos conocemos el dicho de, el de Nietzsche, también Kant dio ahí, se hizo sus preguntas sobre el tema de Dios y la religión. Entonces, al final de cuentas, pues es algo natural en las personas hacernos esa cuestión, ese cuestionamiento, y desde el inicio de las religiones o de las corrientes humanas en cuanto a teologías, las mismas religiones prehispánicas, o sea, todos buscaban un ser mayor, un ser que le daba una explicación a las cosas, porque todos los seres humanos, yo creo que todos, o sea, ahí sí creo que podría generalizar, en algún momento nos cuestionamos, aunque sea muy pequeña la pregunta, ¿a qué vinimos? ¿O quién nos trajo? ¿Por qué estamos aquí? Entonces, regresándonos a la fuente original, es pues la gente decía, veía el sol y creía que el sol era un dios. Como se llama esa cosa gigantesca ahí que nos da calor o que pues es con la mayor energía que llega a la Tierra, entonces ese era el dios. O sea, eso ha ido cambiando conforme hemos ido evolucionando y hoy cada quien le ha puesto el nombre que quiere a su Dios. Y me gusta mucho cuando tú hablas del término de Dios, porque al final de cuentas crecimos en la idea de que Dios era este señor buena onda, barbón, pero si te portas mal te castiga. Y hoy yo me lo sigo imaginando como ese señor barbón, pero ahora me lo imagino 100% buena onda. O sea, nunca, no me quiere castigar. O sea, si algo si algo me pasa, y es dentro de la filosofía de la metafísica, el tema de los contrastes y de los aprendizajes, pues es, o sea, no es él diciendo, ah, te voy a castigar y vas a aprender esto, ¿no? Es como uno mismo se genera esas cosas para poder aprender. Pero bueno, ya me fui a otra cosa más adelante. Pero bueno, el punto es eso, o sea, al final, o sea, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas sobre esta pregunta de quién es Dios? Sí, como bien lo dices, fui educada con esta imagen del señor Sin Barbudín, ¿no? Y Jesús sentado a la derecha del Padre, ¿no? Ajá. Y la palomita como el Espíritu Santo. Y pues bueno, a quien había que rendirle cuentas, ¿no? Y quien iba a juzgarme por lo malo o lo bueno que haya hecho y quienes tenía sus representantes como los sacerdotes, ¿no? En la tierra, con la misma autoridad que él. Y pues bueno, todo este de no vayas a pecar, ¿no? Ujú. Y te aprendes los mandamientos y te aprendes la lista de pecados y todo esto para ser un ser de bien. Así crecí y creo que todo, incluso todo en lo que dice la religión, tiene muchas cosas muy, muy valiosas que rescataría. Y lo único que he aprendido a lo largo de mi camino espiritual a través de la ciencia y del ser, de la metafísica, y esto es qué pasa si esta Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la Trinidad de Dios, ¿no? La divinidad, lo visualizo como que yo soy eso, porque a ver, si todos somos hijos de Dios, como lo dice en este caso la religión católica, todos somos hijos de Dios. Eso Ujú. significa que todos somos diosesitos. Ujú. ¿Por qué? Porque un humano no puede dar peras, ¿no? Un humano crea otro humano. Ajá. Un perro no puede dar guajolotes, ¿no? O sea, Ujú. un Ujú. perro da otro perro. Ujú. Entonces, partiendo de la base de que lo semejante produce lo semejante en toda la naturaleza y en todo el universo, o sea, lo vemos en las plantas, en los animales, en nosotros mismos, quiere decir que si yo soy hija de Dios, yo soy diosita, Ujú. tú eres Ujú. diosito, somos mini dioses. Por lo tanto, tenemos las mismas cualidades que Dios. Ok.
Y prueba de ello es Jesús, Ok. ¿no? Jesús, como fue nombrado Hijo de Dios, para la metafísica es la mente maestra, que es el maestro metafísico más importante y más grande de toda la historia de la humanidad. En la religión se le ve como el Hijo de Dios, ¿no? Ujú. Y él mismo dijo, todo lo que yo hago, ustedes lo pueden hacer y mejor, todo, ¿no? Y dedicó su vida a tratar de enseñarnos a todas las generaciones que vinieron después y a los que vivieron en su época el cómo podíamos nosotros tener el poder de manifestar la realidad que quisiéramos. Claro que fue malentendido, ese es tema para muchos otros episodios, pero si tú lees, por ejemplo, me voy a salir un poquito del catolicismo, si lees el Mahabharata, la Bhagavad Gita, todos estos libros que también conozco por mi camino del yoga, ¿no? Hablan de lo mismo. O Ujú. sea, hablan de lo mismo nada más que con la cultura y las bases de ese país o de esa religión, ¿no? Pero hablan de lo mismo y son caminos de cómo encontrarte a ti mismo. Son caminos espirituales, los mismos libros sagrados, el Sí. Corán, ¿no? O sea, todos estos, claro, ¿qué pasa con la religión desde mi particular punto de vista y no es personal, con el respeto de todos los individuos que siguen una religión? Es que lo malinterpretamos. Los humanos malinterpretamos la sabiduría que hay en los libros sagrados y la acomodamos a como nosotros, pues bien nos conviene, en este caso los líderes, Ujú, ujú. que quieren que creamos ciertas cosas. Y de eso está hecha la Matrix. La Matrix está hecha de líderes que quieren instaurarnos cosas, miedos, ¿no? Como verdades y que nosotros vayamos como borreguitos creando paradigmas y teniéndole miedo a todo. Entonces, cuando yo me salgo de esta como burbujita de la religión que practicaba y empiezo a cuestionarme cosas y llego a la conclusión que hoy en día sostengo que es esa Trinidad de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, está en mí, pero está en ti y está en todos. Ujú. Porque si todos somos hijos de Dios, todos somos lo mismo y venimos de la misma fuente. Entonces todos tenemos las mismas cualidades, por lo tanto tenemos el mismo poder de Dios. Y yo ya no lo veo como el señor viejito buena onda, sino ya lo veo como la entidad, es decir, como una sola cosa, como Ujú. ni siquiera tiene forma porque es vibración. Ok. Entonces no le doy una forma, sino más bien ya es como pensar en lo más hermoso que puede haber o la fuente de amor más cañoncísima y más potente, ¿sabes? O sea, o ese sentir. Creo que ahora para mí Dios es más un sentir. Cuando Ok. yo me siento Dios, es cuando estoy conectada conmigo misma y con todo lo que me rodea desde un lugar de amor Ok. y nunca, nunca, nunca desde un lugar superior, ¿sabes? O sea, por eso es que en Yo Yoga a veces les digo muchos sinónimos de Dios, ¿no? O sea, si te hace ruido llamarle Dios, llámale mente o conciencia o inteligencia Yo, por ejemplo, infinita. le digo, yo siempre hablo como de Dios, como diciendo el universo. Ándale, sí, yo también. Ajá. Eh, Entonces, justo, eso es algo que a mí, por ejemplo, sí me causa un conflicto decirle Dios, porque de entrada, o sea, se me viene la persona, o sea, el ser en persona, el viejito buena onda. Entonces le llamo universo y me siento más, o sea, como que lo veo como todo. O sea, como, o sea, pues porque el universo es todo y somos parte de él y pues, al final de cuentas es infinito y está lleno de todo. Entonces, eso para mí es como la mejor manera de hacerlo. Y ahorita que estabas hablando, se me venía a la mente y dije, es que a lo mejor el bautizarlo como Dios es una representación de ese ser o de esa entidad o de eso general que es el todo. Y decís, bueno, pues el ponerle la palabra Dios es como la manera gráfica de, ya sea en escrito o en visualmente, de poderle dar una manifestación, digámoslo así. Y quiero hacer un pequeño paréntesis, regresarme a lo que comentabas de la Trinidad. Eso es algo que se me hace también muy interesante de cómo puedo, y eso creo que es un debraye que ahí me puedes ayudar a confirmar, que tiene esa relación de lo que estudiamos en la metafísica y en yoga, es el tema de, o sea, mente, cuerpo y espíritu. Yo lo relaciono con, o sea, Dios, Cristo y la paloma, o sea, porque al final de cuentas el Espíritu Santo, o sea, es la paloma,
Entonces dije, no, pues es lo mismo, o sea, al final de cuentas son las tres partes que componen el ser de la religión católica y también acá, pues al final de cuentas es lo que componen a nosotros. Nosotros somos mente, espíritu y cuerpo. Entonces, y Jesucristo, pues fue la manifestación del cuerpo en su máxima perfección, digámoslo. O sea, porque yo creo que todos, si utilizamos la figura de Cristo como un ser, un maestro, digámoslo, no como un tema religioso, sino como un maestro, el maestro de maestros, entonces yo creo que todos podríamos querer aspirar a llegar a ser como él, en este plano donde somos cuerpo, donde tenemos cuerpo más bien. Y eso es lo que más me gusta de lo que estudiamos porque siento que está súper relacionado. Simplemente cambian los nombres, cambian las formas de verlo y lo siento más espiritual. Y al final es lo que te haga sentido. Vuelvo a un poco lo mismo del principio, ¿no? O sea, lo que me hace sentido es lo que tengo que hacer, decir, cómo vivir mi vida. Todo está bien, todo es aceptable, todo es correcto. O sea, mientras no te haga ruido de que te dé miedo, te cause conflicto, te saque de tus casillas, te haga estar manifestando una realidad que no quieres. O sea, mientras tu vida sea armoniosa y estés sintiéndote pleno, la neta, o sea, en tu sistema de creencias puede existir el Dios que quieras, la Trinidad que quieras y el ejemplo que quieras, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, hablando de religión, no nos damos cuenta de todos los pequeños dioses y religiones que practicamos. Y ahí les voy a poner un ejemplo. Okay. La alimentación saludable, ¿no? Oh. Las vitaminas, la cremita de noche para la ojera, la pomada para, o sea, El todos tecito en la los, mañana de limón. todas esas cosas son pequeños rituales. ¿Y los rituales de dónde vienen? Vienen de la práctica de una religión. Okay. ¿Sabes? O sea, hacemos pequeños diosesitos y entonces ponemos altares como en las religiones tienen santos y, ¿no? O sea, estas religiones que tienen varios dioses, politeístas, todo esto. O sea, tenemos nosotros en nuestro día a día demasiados diosesitos a los que veneramos, Oye, pero a ver, pero con una fe ¿qué total. pasa? ¿Qué pasa? Retomando el punto donde nosotros somos dioses, ¿qué tal si esos rituales son hacia nosotros? O sea, si tú los ves como, o sea, yo soy el dios y esos rituales son para venerarme a mí mismo como dios, pues cambia la cosa, ¿no? Ah, sí, totalmente. O sea, eso está padre que lo veas así, no se me había ocurrido. Sin embargo, cuando lo que yo digo es cómo no nos damos cuenta que practicamos de alguna manera Sí, sí, nuestra sí, sí, propia sí. religión, es cuando de pronto se te acabó la crema de párpados de la noche. Es el caso de las mujeres, que usamos un montón de cremas, ¿no? Pero se te acabó y no has podido comprar y ya pasó un mes, te aseguro que ya te estás viendo 18,000 patas de gallo. O sea, Ujú, ¿no? ujú. Porque ya es así de, la crema, no puede ser, es que no le he comprado, es que tengo que comprar, ¿no? Y entonces entras como en pánico, pero, y lo estoy diciendo con algo risible, pero de verdad, si tú pones a analizarte tu día a día, tienes demasiados pequeños rituales de que tienes muchos altares. Entonces, es una manera diferente la que tú planteas que me encanta, porque es de, ok, elijo Ujú, alimentos saludables porque me amo y ujú. me hace sentir muy bien comerme una ensalada de frutitas en vez de unos nachos con queso y jalapeños, ¿no? O sea, Ay, pero a mí me encantan los nachos con queso y jalapeño. no, es que siento que todo es bueno, pero estaba como comparando algo Claro. que se le considera Sí, junk sí, sí. food con, ¿no? O sea, con algo natural. En realidad ya hablaremos en un episodio de la comida en específico, Ajá. pero a lo que voy es, y te doy el punto, Leo, es no importa lo que hagamos, importa el sentido que le damos, Exacto. ¿no? Entonces, igual pasa con la religión y la espiritualidad. Lo que te haga sentir bien y te haga ser un ser de bien, contigo mismo, estar en paz, en amor, en armonía, pues ten la religión que tengas, pon los altares que quieras, o sea, practica lo que te haga sentir bien, pero asegúrate que eso está redituando y dando frutos en una buena vida. Si no, considera en preguntarte qué estás haciendo. Sí, sí, sí. Me pasó algo a mí muy gracioso. Hace algunas semanas, en alguna de nuestras reuniones de estudio, mencionamos la película de este güey de Jim Carrey, que es Dios, este, Bruce Almighty, ¿no? Bruce Almighty, todopoderoso. Y
y empecé y creo que nos dejaste una tarea de, a ver, piensen como si tú fueras tu Dios, pues. Entonces yo empecé a ir, empecé a imaginarme por la calle como si yo fuera Bruce, concediéndome deseos por todos lados. Y empecé a repetirme, yo decía, no sé, por ejemplo, estaba el otro día en el cine viendo una película y estaba el aire acondicionado a todo. Y ya sabes que yo tengo una creencia muy fuerte con el clima. Entonces estaba congelándome viendo la película y no estaba disfrutando la película. Y dije, güey, a ver, esto es un pedo psicológico, o sea, es un pedo de mi mente que está jugándome, o sea, porque yo no veo a nadie temblando y yo estoy temblando de frío. Y empecé a pensar, ¿qué le hace el frío a Dios? ¿Qué le hace el frío a un Dios, no a Dios? ¿Qué le hace el frío a un Dios? ¿Qué hace el aire acondicionado a un Dios? Y neta empecé a repetirme, a repetirme, a repetirme y de repente dejé de temblar. Y ya, estaba, y me senté y me puse así en papel de, güey, yo soy Dios. Y ya, se me quitó el pinche frío. Y son cositas así como que dije yo, bueno, pues está cagado el empezar a jugar con esto pues sí, sentirnos y creernos, porque al final de cuentas, pues somos dioses también de nuestro propio universo. Ese es otro concepto que por ahí leí en algún punto, este, de un psicólogo que decía, o sea, no está mal, y luego lo dice desde el punto de vista de la psicología, y yo lo llevo al punto de vista de la espiritualidad. O sea, no está mal ser el sentirte el centro del universo, o sea, de tu universo, porque tú eres el centro de tu propio universo. Lo que está mal es cuando uno se siente que tú eres el centro de todos los universos, o sea, que quieres que todo el mundo te ponga atención a ti. Entonces, llevándolo al punto este, de esta parte de, pues si yo soy el dios de mi universo, pues güey, o sea, imagínense así como hay ciertas películas donde pues hay, todo lo que hay a mi alrededor son, parte de mi universo y de mi deidad. ¿Cómo ves? Y está increíble hacerlo a partir del juego, porque eso te desapega un poquito de querer esperar un resultado. Entonces, si tú creas en tu día a día esta situación de todo está conspirando para mí. O sea, yo soy el actor, el productor, el director, Ujú. el que jala los cables, el iluminador, el escenógrafo, o sea, soy todo eso en mi universo, en mi universo. Y saber y tener la conciencia plena de que cada individuo en este mundo está haciendo lo mismo para sí mismo. Entonces ahí es donde otra vez entra el respeto a la creencia de cada quien y la manera que tiene de llevar su divinidad, su espiritualidad y la creencia que tenga acerca de sí mismo. Algo que es importante es mencionar quizá es nosotros ponemos aquí y planteamos en estos episodios una manera distinta quizá de pensar y tú puedes cuestionarlo o no y que sepas que pues lo que se plantea aquí es una opinión a través de nuestras experiencias, que te invitamos a preguntarte cosas como nosotros lo hacemos constantemente y que tratamos de encontrar una respuesta que te ayude a tener más claridad para vivir más plenamente. Ese es el objetivo, ¿no? Surfear la Matrix es eliminar el sistema de creencias limitantes que nos han instaurado en una programación de miedo y poder abrir nuestra mente como seres espirituales que somos a conocer lo que quizá no imaginamos. O sea, yo creo que algunos de nosotros por momentos hemos experimentado el amor verdadero, pero como chispazos, ¿no? O sea, Ujú. como así. Y imagínate poder llegar a un entendimiento tal, que obviamente eso está fuera de la Matrix, donde todo ese amor que has sentido por instantes lo puedas sentir permanentemente. O sea, a mí eso me vuela la cabeza y es lo que me ha llevado a preguntarme una y otra vez, a ver, pero ¿por dónde? Y si le hago aquí, si le hago allá, y que esta vida es un laboratorio y que experimento. Y entonces hacerte preguntas y sentirte, sobre todo, el Dios de tu universo, como lo mencionó Leo, a lo mejor un día, date el chance, porque muchas veces entra la culpa. O Ujú. sea, las mismas creencias religiosas tienden a crear culpa, ¿no? ¿Cómo te atreves a decirte Dios? Si Dios solo hay uno, Claro. ¿cómo te atreves? No te atreves, hereje, ¿no? O sea, o ¿cómo se, Oh no, cómo my se les dice? God, me van a No se casar. les, herejes son los que no creen.
O los Según yo, que... son los que atentan Blasfemo, contra la... blasfemo. Ah, Creo que blasfemo. Blasfemo es cuando tú te sientes superior a Dios, ¿no? O algo así. ajá. No sé, ay, ya se me olvidó. No, sí, sí, blasfemo. Cuando atentas contra la religión o contra Dios. Ajá, y que bueno, o sea, te lo digo, yo creo que tener una religión no tiene nada que ver con vivir tu espiritualidad y reconocer que hay alguien como Jesús que llegó a enseñarnos y tenerlo de ejemplo, pues eso es muy ad hoc con una religión, o sea, por lo Sí, o menos sea, con la católica y la cristiana. al final de cuentas, la religión es un grupo de personas con una ideología. O sea, es como decir, yo soy mexicano, o sea, somos mexicanos. Pues sí, o sea, somos mexicanos porque pues, vivimos en México y tenemos una ideología como mexicanos y un comportamiento. Igual a las personas que están agrupadas en una religión X, o sea, no necesariamente cada religión es la verdad. Simplemente pues es la interpretación de la verdad de X grupo de personas y ese X grupo de personas concuerda con esa interpretación de la verdad y pues ya, se crea la religión, ¿no? O sea, resumida en segundos. No, totalmente, sí, no lo pudiste haber dicho mejor, la verdad, porque cuando dos personas o más están de acuerdo en una misma idea, así es para ellos y es verdad para ellos y nadie tiene el derecho de contradecirlo, nadie. Entonces, pues yo creo que los invitamos a que por un día se sientan como Leo lo hizo, se sientan el Dios de su universo, sabiendo que hay muchos, muchos otros dioses también creando sus universos, que son todos los individuos que nos topamos, y tratando de crear deliberadamente un universo y un mundo en el que, pues bueno, reine la armonía y la buena onda, porque en esa medida es en la que estamos cambiando al mundo. ¿Sabes? Si cambiamos nuestro mundo y nuestra percepción, entonces cambia todo alrededor y es de lo único que tenemos control. A eso me refería con lo del control. Tienes Ok. control de tu propia divinidad, tienes control de tu espiritualidad, de nadie más. Y sumando a lo que dice Marianela, creo que si tú estás apenas haciéndote las preguntas o en búsqueda de este despertar espiritual, eh, la parte de la metafísica es algo bastante interesante y te invitaría a que sigas buscando estas teorías o esta manera de vivir la vida o de pensar. A mí me gustaría invitarlos a nuestras reuniones en vivo por Zoom a través del portal cuántico de Joy Yoga. Pueden entrar a explorar www.joyyoga.studio y en la parte en la que hablamos de todas estas cosas y que llegamos a estas conclusiones, como lo acaba de decir Leo, de el camino del gozo, el camino del presente, el cómo vivir nuestra divinidad, etcétera, etcétera, y todo lo que tratamos aquí en Surfers de la Matrix, es los martes a las 8:30 de la noche en Mind Lab, o sea, es decir, Ujú. el laboratorio de la mente. Si tú entras al portal cuántico, ahí vas a darte cuenta de todo lo que trabajamos en la plataforma y cómo entrenamos, como bien lo dijo lo al principio, la Trinidad que somos mente, cuerpo y espíritu. Así que me encantaría verte por allá si es que quieres formar parte de estas pláticas y que no se quede nada más aquí en estos episodios. Eres y serás bienvenido a nuestra comunidad. Te lo juro que no se van a arrepentir. La verdad es que esto es solo una probadita. O sea, este podcast, nuestro objetivo es poder traer aquí los temas, el tocarlos y que todos los que nos escuchan se puedan hacer estas preguntas. Y pues si quieres profundizar más, pues ahí está, yoyoga.studio. ¡Kabum! Muchísimas gracias por habernos escuchado. Si te gustó este episodio, puedes, por favor, ayudarnos a compartir lo que llegue a más personas. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Y por mi parte, yo espero hacer contacto contigo en alguna de las plataformas próximamente. Mi nombre es Marianela Cataño y gracias por escuchar. Muchas gracias, Maranela. Mi nombre es Leo Madrigal. Y no se te olvide suscribirte en cualquier de los canales que estés escuchando este podcast para que te llegue el recordatorio de su lanzamiento. Esto fue un episodio de Surfers de la Matrix.